Saludamos a todos los que nos siguen, nos ven a través de YouTube, a través de esta plataforma, agradecido con el Padre por lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Amén. Hoy nos visita una familia que el viernes nos regocijamos mucho en haberles visto allá en la actividad de amor al prójimo. Después, ayer Roberto Lique, después de, no sé, 14 años, 13 años, que no veía a mi amigo, mi hermano Jairo, y quiero, a ver, la iglesia, venga a tu reino. ¿Cómo le dice a los que nos visitan por primera vez? Bienvenidos al medio nuestro. Bienvenidos muchachos en medio nuestro. Para un poquito al fondo, que sea el Padre tomando control de su vida, que sea el Padre guiándolo en este camino. Que hablaba un poco con Jairo y me estuvo comentando un proceso de salud que estuvo pasando, el cual lo llevó a conocer del Señor. Pero yo le decía a él que Dios no es un Dios de casualidad, amén, sino un Dios de causa. Jairo durante mucho tiempo ha hecho radio, un locutor muy reconocido, lo reconoce más que todo como el genial. ¿Cómo se llama el programa? Gaitas, versos y genialidades, ¿sí? Era el programa que tuvimos la oportunidad de hacerle jingle. Decía algo como: gaita pura y verdadera, versos llenos de emoción, genialidades gaiteras hechas aquí en mi región. El programa mañanero que alegra tu corazón en el día que es el primero. Te lo digo con razón. Despierta mi gente bella, que este programa es hermoso. Ahí tenemos a Centella y mi compadre Barroso. Este programa especial que mi pueblo escucha ahorita por tu FM favorita, con Jairo Barrio el genial. Es más de hace 16 años por ahí que tuvimos la oportunidad de hacerlo, y bueno, fue de bendición, la gloria sea para el Señor. Que conoce de Cristo, me gustaba la gaita, sabe que de ese mundo fue que el Señor me sacó, y hoy damos gloria a Dios porque nos pudimos reencontrar, amén. Y me gocé mucho, Jairo, en saber que conociste al Señor, aceptaste al Señor, el Espíritu Santo tomó control de tu vida, te sanó. Y qué bueno, porque esas son las maravillas que hace el Padre en nuestras vidas. Amén. Así que bienvenidos en medio nuestro, siéntanse, no como en su casa ni como en mi casa, sino siéntanse como en la casa de Dios. Amén. Siempre lo hemos dicho acá en la iglesia. A veces nosotros nos dicen, siéntese como en su casa. En mi casa hay problemas, en mi casa hay disturbios, no hay comida, hay preocupación. Entonces imagínate, voy a sentir allá lejos el peleo. Pero cuando decimos que nos sintamos en la casa de Dios, en la casa de Dios hay paz, en la casa de Dios hay amor, en la casa de Dios hay gozo, hay paciencia, benignidad, hay mansedumbre y todo lo que tenga que ver con ese don del Espíritu. Amén. Así que bueno, agradecido. Pues también vi a Roberto, hijo también de la casa, que andaba allá con la iglesia de Punta Gorda, y oía lo que lo vi por allí. Me gocé mucho, me gocé porque esta es su casa, él sabe que es hijo de esta casa, y nos gozamos, nos alegramos mucho, papá, en poderte tener acá en medio nuestro. Amén. Bueno, vamos a darle comienzo porque el tiempo nos apremia. Amén. Ya son las 10:10, esperemos que ya a 45 minutos podamos estar terminando este mensaje para que podamos regresar a tiempo a casa. Estamos compartiendo una serie, ¿verdad?, que Dios me permitió colocarle como nombre El Corazón del Evangelio. Efesios, el corazón del Evangelio. Y estamos tratando de que doctrinalmente usted y yo podamos aprender acerca de los fundamentos como hijos de Dios que hoy nosotros somos. Y hablábamos, para hacer una pequeña síntesis y poder entrar en tema, hablábamos que la carta del Evangelio, la carta a los Efesios, se dice, llevaba muchos nombres. Algunos le colocaron la corona de las epístolas de Pablo, otros le llaman las
enseñanza de nuestro Señor, de nuestro Maestro, la recopiló en esa carta, como fue la carta a los Efesios. También la llaman la reina de las epístolas, y humildemente, por la bendición de Dios, yo pude colocarle como título El corazón del Evangelio. Una carta totalmente doctrinal. Solamente en los primeros 5 versículos pudimos ver desde la semana pasada que hay muchos puntos, hay muchos aspectos doctrinales, y por tiempo solamente desarrollamos uno. ¿Se acuerdan? Desarrollamos solamente lo que hablábamos acerca de la predestinación. Y hablábamos que hay líneas, ¿verdad?, doctrinales que hablan acerca de que ya Dios predestinó a los que iban a ser salvos, y ya Dios predestinó a los que se iban a perder. Y a la luz de la palabra pudimos aprender la semana pasada que eso es totalmente ilógico. A ese no es el Dios que nosotros servimos, a ese no es el Dios que nosotros creemos. Si queréis lo desconectamos y yo me lo pido a capela, no hay problema. Sí. Y nosotros sabemos, menos mal que Dios me dio esta voz de trompeta. Amén. Damos gloria a Dios por eso. Amén. Entonces, aprendíamos que eso no es de Dios, eso no es del Señor. ¿Por qué no es del Señor? Porque Dios nos dio por la palabra y lo que vimos un libre albedrío. Veíamos que en el comienzo del Génesis Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer y le dio el albedrío para que ellos pudieran tomar las decisiones que ellos quisieran, porque el Señor le dijo: podéis hacer todo esto, más del árbol de la vida, del bien y del mal no vas a poder comer. Si Dios hubiese querido que todos nosotros o el grupo que Él iba a recibir los iba a apartar porque ellos iban a ser salvos, entonces ¿para qué colocarle a Adán y a Eva ese árbol allí? Amén. Y lo leíamos por la luz de la palabra, lo veíamos por lo que Dios había determinado. Si quieres le quitas el fondo, no te preocupes, para que así se escuche un poco más la prédica. Entonces, estuvimos viendo por la luz de la palabra que la predestinación, según el movimiento, esas líneas doctrinales, que por allí se dice que ya el grupo está salvo y este grupo va a la condenación, ya nos dimos cuenta que no es así. Pero faltaron 3 puntos doctrinales más que vamos a hablar hoy, que es el plan eterno de Dios, el otro es la adopción y la otra es la santificación. Solamente en el primer capítulo de Efesios, los primeros 5 versículos, Pablo, el apóstol Pablo, hermano, se da una cátedra acerca de lo que quería que nosotros hoy como iglesia pudiéramos recibir. Amén. Hablábamos también que la iglesia a Éfeso, hay muchos que dicen que no fue escrita a Éfeso, que fue una carta escrita a varias iglesias que estaban en Asia Menor bajo el Imperio Romano. Pero si hay algo que rescatamos es que bien sea para Efesios o bien sea para las 7 iglesias, otros dicen que era para la Odisea, lo importante es que usted y yo entendamos que esta iglesia fue escrita hoy para venga tu reino cabina. Amén. Amén. Y necesitamos recibirla y necesitamos entenderla. Entonces vamos a darle lectura a los primeros 5 versículos, ¿verdad? Donde el apóstol Pablo en el primer capítulo enseña para que allí podamos entonces poder sacar por estos aspectos que vamos a estar desarrollando. Y en el capítulo 1 de Efesios vamos a leer los primeros 5 versículos como lo leímos para darle continuidad ahora a nuestro mensaje. Dice, dame NBI. Vamos a leerlo en Nueva Versión Internacional. Ok. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de ¿quién? De Dios. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero nosotros decíamos la semana pasada que esta palabra, Éfeso, fue una palabra que fue colocada cuando ellos reciben todas las epístolas de Pablo para meterla en el canon bíblico. Esa palabra en el original no existe, no está. No fue añadida. Así es, pastora. Versículo 2 dice el texto: que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, le conceda gracia y paz. Versículo 3 dice el apóstol Pablo: alabado sea Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y aquí en el versículo 4 comienza lo que Pablo empieza a dar a la iglesia, los 4 puntos doctrinales. Dios nos escogió en Él antes de la creación. Aquí vemos el plan eterno de Dios. Ya Dios desde la eternidad había escogido a su iglesia antes que el mundo fuera formado. Ya Dios sabía, Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar. Ya Dios sabía de antemano que Él necesitaba jugar un plan con su Hijo Jesucristo para hoy nosotros poder tener vida eterna. Entonces dice, en Él antes de la creación del mundo, para que seamos ¿qué? Santos. Y esta palabra santo en el original habla de apartado. El Señor nos santificó. Es uno de los puntos doctrinales que hoy vamos a estudiar. Dice, para que seamos santos, en otras palabras, santificados y sin mancha delante de Él en amor. Y en el verso 5 está lo siguiente, dice, ¿nos qué? Nos predestinó. Ya esto fue lo que leímos la semana pasada. ¿Para ser qué? Adoptado. Este punto lo vamos a desarrollar en esta mañana, si Dios nos permite el tiempo, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Entonces, dicho esto, vamos entonces a compartir lo que llamamos nosotros el segundo aspecto doctrinal. Para los que anotan, vamos a anotar allí. El segundo es el plan eterno de Dios. Ese es el segundo punto que vamos a desarrollar. O sea, antes de haber el Señor hecho el mundo, ya Dios tenía ese plan. Y lo vamos a ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso del 1 al 7. Eso sí, recuerden lo que le dije la semana pasada. Vamos a leer Biblia. Vamos a leer Biblia. No se sienta fastidiado, no diga, ay pastor, hoy me estoy metiendo en el mover como maestro, porque necesitamos aprender. Y se los dije la semana pasada, si yo agarro un texto y lo saco de un contexto, lo convierto en un pretexto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a darle peso bíblico a lo que hoy nosotros vamos a estudiar. Amén. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 7, vamos a ver el mismo apóstol Pablo escribiéndole a los Corintios esta palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 1 al 7. Vamos a leerlo para que podamos entender. Primera de Corintios 2, 1 al 7. Yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarle el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría, porque sabía que Pablo, hermano, doctrinalmente hablando, era un hombre que fue formado, aprendió a los pies de un hombre llamado Gamaliel, que era uno de los doctos de la ley para ese entonces, alguien que estaba preparado. Lo que pasa es que con Pablo, acuérdense que antes de Pablo era Saulo perseguía a la iglesia porque la doctrina que manejaba Pablo, en ese momento Saulo, era totalmente equívoca a lo que Dios estaba estableciendo. Entonces dice, yo mismo, hermano, cuando fui a anunciar el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia, ni con sabiduría. Versículo siguiente. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber cosa alguna, sencillo, humilde, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Fíjense que Pablo doctrinalmente, cuando va a Corintios, está diciendo, no vine a hablarle estas cosas profundas, que ya yo las sabía. Lo que hice más bien fue hablarle de Jesucristo y de lo que era su crucifixión, por qué había muerto, por qué había resucitado. Versículo siguiente. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Verso 4. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración
el poder del Espíritu Santo, versículo arriba, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino de qué? Del poder de Dios. Ahora miren lo que dice el verso 6. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado. Yo creo que hoy estoy frente a una iglesia madura en el Señor. Y si usted todavía no está maduro, entonces, hermano, busquémonos allí panorama y maduremos. Maduro, dice la abuela. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muchos años ya aquí en el Evangelio, para que yo usted le esté dando leche. Pablo dice por allá, hermano, hoy ustedes no están de leche. A leche se le da ¿a quién? A los recién nacidos. De pronto, con el respeto que se merece mi hermano Jairo, que está llegando con su esposa, de pronto doctrinalmente a él tengo que atenderlo y darle leche. ¿Por qué? Porque está comenzando y tengo que darle los principios bíblicos. Pero ya la iglesia completa, ustedes, en el tiempo que ya nosotros tenemos, ya ustedes son una iglesia madura. Amén. Para que puedan recibir ya no la leche, sino palabras sólidas. Sino ese pollito frito, hermano, con buen arroz, con buenas papas, bueno, eso es más adelante. Ok, entonces, en cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo. Esta palabra mundo en el original es sistema, no con la sabiduría que el sistema hoy te está enseñando, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Eso se acaba, hermano. Versículo 7 dice Pablo, más bien exponemos el ¿qué? Misterio. Hermano, es un misterio que gracias a Dios y a su misericordia hoy a nosotros se nos reveló. Amén. Eso estuvo escondido. Amén. Para que los sabios no pudieran recibir, sino aquellos humildes que hoy entramos nosotros allí como gentiles. Según el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado, miren, escondida, ha estado guardada, y que Dios había determinado para nuestra gloria desde la eternidad. Es un misterio. Dios sabía, recuerden que Dios se mantiene en un eterno presente. Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente y Dios también conoce nuestro futuro. Amén. Usted y yo no sabemos que mañana vamos a fallar. Usted y yo no sabemos que mañana podamos caer. Dios lo sabe. Ese es el misterio. Dios sabía. Dios crea al mundo y antes de crearlo, Él se crea un plan. Y Él dice, voy a crear este plan. Por eso es que el punto doctrinal es el plan eterno de Dios. Porque yo sé que el hombre va a fallar. Yo sé que el hombre va a fallar, hermano. Y antes de que eso ocurra, me voy a guardar un plan. Ahora, escuche esto, iglesia. Todo lo que estudiamos tiene que siempre acercarnos a Dios. Lo que usted estudie de la palabra, siempre recuerde que siempre tiene que acercarte más a Dios. Si lo que hoy vamos a estudiar, si lo que hoy usted está estudiando no lo acerca más a Dios, entonces no lea y no estudie lo que está haciendo. Sencillo. Si usted ve que usted está estudiando algo y lo que está estudiando no le está acercando más a Dios, con todo respeto le digo, no lo siga haciendo. No siga estudiando eso. Pero si lo que usted hoy va a estudiar, si lo que vamos a estudiar durante estos 6 capítulos que vamos a ver en la carta a los Éfesos, no sé, un mes y medio, nos vaya a acercar más a Dios, entonces vale la pena. Por eso es que le pido la atención para que usted pueda hoy no salir así como pajarito en ramo, no, sino que usted pueda salir entendido, entendida doctrinalmente donde usted está parado. Y que mañana no venga una falsa corriente por ahí y decir, no, eso lo dicen por aquí, pero eso no es así. Amén. Pedro escribe en su primera carta, Pedro en el capítulo 1, verso 18 al 20,
él está aquí hablando de un plan que ya había involucrado un rescate para una pérdida conocida antemano de él. Ya Dios había creado el plan para rescatar una pérdida que ya de antemano Dios sabía que se iba a perder. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida que absurda que heredaron de sus antepasados. Nosotros veníamos de esa vida pecaminosa que heredamos de nuestros antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas preciosas como el oro o la plata. Escuche bien, ese precio no fue a cambio de oro o no fue a cambio de plata. Pedro escribe esto porque para esos tiempos de lejano oriente había una manera como tú podías pagar rescate por alguien, con oro, con plata. Por eso es que históricamente, acuérdense que aquí vamos a ver historia, ¿verdad? Vamos a ver doctrina y de todo un poco. Por eso Pedro dice, hey, no es como ustedes saben que por el rescate de ustedes se dio oro, se dio plata. No fue así. Dice el versículo 19, Pedro dice, sino con la preciosa sangre ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha. Hermano, esa fue la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. No fue cualquiera. Dios nos pagó a nosotros a cambio de 2 monedas, no nos compró a cambio de oro, de plata, no. El apóstol Pedro dice, hey, ustedes fueron comprados por la sangre preciosa del Cordero. Sangre que su preciosa sangre. Mire, cuando usted y yo, una vez di una prédica acerca de lo que es la sangre del Cordero, hablábamos de la sangre de la barba, la sangre que sacó de acá de la costilla, la sangre, no sé si usted lo recuerda, pero hablábamos creo que de los 7 tipos de sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entendemos con madurez y entendimiento lo que eso significa, cualquier loco por ahí no te va a sacar de los principios que tú has conocido como un hijo, como una hija de Dios. Amén. Hebreo capítulo 4 versículo 13, para darle basamento bíblico a lo que estamos compartiendo. El escritor a los Hebreos en el capítulo 4 versículo 13, fíjate lo que dice: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Dios lo conoce todo. Le decía esta mañana a unos hermanos, mire, Dios siempre va a ver es lo de adentro, el corazón. Mientras el hombre ve lo externo, mientras el hombre ve la apariencia, Dios conoce única y exclusivamente nuestro corazón. Por eso es que la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué tenemos que guardar? Nuestro corazón. ¿Sabe? Porque de allí mana la vida. Y si ese corazón hoy está podrido, si el corazón hoy está muerto, hermano, ¿qué va a poder destilar de ahí? Y recuerde que ese corazón fue comprado a precio de sangre. Fue un plan que Dios había determinado desde la eternidad, porque sabía que usted y yo íbamos a estar acá. Amén. El tercer punto o aspecto doctrinal que quiero recalcar de estos 5 primeros versículos es la adopción. Para los que anotan, la adopción. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de la familia al acercarse, escuche bien, al acercarse a sí mismo por medio de Jesucristo. ¿Quién se acercó?
Dios se acercó a sí mismo por medio de ¿quién? De Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 15. El apóstol Pablo escribe esta carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 15. Dice así: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo lo esclavice al miedo. Escuche bien, nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud, dice Reina Valera, sino, dice, el espíritu que los adopta como hijo y le permite clamar como Abba Padre. ¿Qué significa qué? ¿Qué significa Abba Padre? Papito mío. Papito mío. Cuando usted dice Abba Padre, usted está diciendo: papito mío, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Y el Padre se acerca a usted, porque la Biblia dice que cercano está Él a los que lo buscan. ¿Dónde? En espíritu. Ahora, escuche esto, iglesia, que me llamaba poderosamente la atención. La palabra religión, lo compartí ayer con el grupo de liderazgo, viene del original religar, y es el hombre acercándose a Dios. De allí viene la palabra religión. Por eso, durante mucho tiempo, la religión nos ha enseñado a que nosotros como humanos tenemos que acercarnos al Padre. ¿Y cómo lo hace? La religión te dice: usted fue sano, recibió su milagro, ok, ahora usted tiene que agarrar y se viste de púrpura, ¿verdad? Toma una cruz, tiene que hacerla, pero hágala pesada, más o menos como las tablas que tiene el bendito allá Imagínate que le estaba diciendo a Jorge: Tata, quiero que pongamos acá una cruz, una cruz de madera, y quiero ponerla aquí. Y dice el bendito: yo tengo una tabla allá para... Bendita tabla, hermano. Ve, yo pongo esa tabla aquí y se viene la pared. Bendita tabla, hermano. No, papá, eso no está aguantando, la columna está aguantando el piso. ¿Será? Entonces, imagínese esa tabla y a mí me diga la religión, porque eso hace la religión: tenés que agarrar esa tabla, seguir la cruz, te la ponéis en la espalda, hermano, y comience a caminar de la catedral, por lo menos váyase hasta Feinca, pues. Ay, papá. Y usted va a pagar la promesa. Y usted va a ver que le va a dar gracias a Dios por ese milagro. Eso lo hizo la religión, o lo está haciendo la religión. Yo a veces veo videos, gente latigándose. Hey, no, porque yo tengo que pagar lo que Cristo... Usted no tiene, pero ni así, hermano, de idea de lo que pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo he dicho en otras oportunidades. Gente que dice: pastor, ese hombre tan sangriento, ¿cómo hizo esa película, La Pasión de Cristo? Eso no se puede ver. Vela. Porque esa película no llega así, mira, a los padecimientos de Cristo Jesús. Que allí te pueda el Espíritu contristar y decir: eso lo pagó el Padre, el Hijo por ti. Y que eso nos lleve a decir: hey, necesito alinearme, necesito verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Entonces la religión nos enseñó a que tenemos que acercarnos nosotros a Dios, incluso a una iglesia cristiana. No crea que no hay iglesias cristianas que practican religión. Nadie escapa de eso. ¿Y cómo podemos decir un ejemplo acerca de la iglesia cristiana que te permita acercarte a Dios? Tu vestimenta. Hermano, mire, para que usted sea aceptado por el Señor, usted tiene que vestirse así como el pastor. Pastor, tiene que tener corbata. No, eso lo dice la religión. El hombre acercar. Hermano, que usted vaya a una iglesia así, sin media. No, hermano, usted está más descarriado que 440,000 veces, como dicen por ahí.
los benditos estos. Eso lo hace la religión. A mí una vez me llegó un hijo acá y me dijo, pastor, ay Dios mío, esto es poquito a poco, cargar los zarcillos. Yo le digo, eso es así, poquito a poco. Usted las veces que lo quiera traer, tráigalo. Porque, ¿sabe lo que hacía él antes? Él llegaba aquí, cuando veía la puerta se lo quitaba. Lo metía en el bolsillo. Escuchaba la palabra y cuando se iba, ¿qué cree usted que hacía? ¿Qué está haciendo? Engañándose. Eso lo hace la religión. Yo le dije, no hermano, yo aquí no te voy a cohibir de nada. Que en el momento que caiga el poder del Espíritu Santo y te diga, quítatelo, te lo quita. Y si no, y si cae, no te dice nada, sígaselo poniendo. Ahora, el Evangelio es diferente. El Evangelio es Dios acercándose al Hijo, a nosotros. ¿Ve que es diferente? Papá no te va a pedir que tú hagas X cosa para buscarlo a Él. Lo único que va a pedir es que tengas un corazón contrito y humillado, más nada. Más nada. Sencillo. La religión, el hombre a Dios. El Evangelio, Dios al Padre. Por eso es que el espíritu que usted ha recibido no es un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de poder y de dominio propio. Amén. Dejo eso claro para que usted lo entienda, porque aquí doctrinalmente hablando yo no le voy a cambiar a usted nada, que sea el Espíritu Santo que lo cambie y lo convenza de todo pecado. Porque si no tiene entendimiento, hablando entre maduros, de lo que eso significa, entonces no lo haga. Y yo lo he dicho, a mí me ha dado la oportunidad de ir a predicar en iglesias que son de falda, que son de velo. No me pongo el velo, pero sí le digo a mi esposa, guarda el corazón de los hermanos. Y ella se pone su falda para guardar, porque la Biblia dice que si el pecar, si el comer carne hace que pequen tus hermanos, no comas carne. Entonces, para que te vayan a hablar de blasfemia, de cualquier cosa, quédate tranquilita. Lo que sí la Biblia me enseña es que tenemos que vestirnos con decoro, decorosamente. Amén. Ok, seguimos Gálatas, el apóstol Pablo. Seguimos indagando textos bíblicos. Capítulo 4, versículo 4 al 7, hablando de la adopción. El apóstol Pablo a la iglesia que está a los Gálatas. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Allí llegó Jesús, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos ¿qué? Adoptados como hijos. Adoptados como hijos. Verso siguiente. Ustedes ya son hijos. Iglesia, ustedes son hijos. Amén. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Cómo claman? Papito. Abba, Padre. Aquí estoy, papito. Aquí estoy, Señor. Y ahí el Padre dará lo que tenga que dar a la iglesia. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10 al verso 13. Vámonos a Juan. Juan, capítulo 1, verso 10 al 13. El apóstol Juan. Vamos a ver qué nos enseña la palabra. El que era la luz ya estaba en el mundo, y en el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Verso siguiente. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no ¿qué? No le recibieron. Y aquí viene la bendición. El verso siguiente. Más a cuanto le recibieron. ¿Cuánto le recibieron acá? Amén. Dice la Biblia, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Amén. Dice, le dio el derecho de ser hijos. Nos dio el derecho el Padre. ¿De qué iglesia? De poder hecho hijos de Dios. Verso siguiente. Dice el 13. Estos no nacen de la sangre como el judío. Recuérdense que la ley o el judaísmo, ellos dicen que el que es de Dios es aquel que es judío, que nace de ese linaje.
Pero hemos entendido que Dios vino por ellos primero, pero ellos no le recibieron. Y los que le recibieron, como estamos leyendo, que somos el pueblo gentil, ¿verdad? Se nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Dice, no de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. De allí nacimos nosotros. ¿Por qué nacimos de Dios? Recuerda, iglesia, nosotros como seres humanos tenemos como hijos de Dios, mejor dicho, tenemos una doble dignidad. Quiero que aprenda esto. Tenemos una doble dignidad. Primero vamos a desarrollar el concepto de lo que es dignidad, para que podamos entender. Dignidad viene del latín dignus. La palabra dignidad viene del latín dignus, que significa valioso, que significa valor inherente al ser humano. Entonces, Dios nos creó, nos hizo dignos. Como raza humana tenemos una dignidad, porque somos valiosos delante del Señor. Dios nos creó y nos hizo valiosos en Él. Entonces, la palabra dignidad, le dije que viene del latín digno, que es valioso. Entonces, ¿por qué nosotros, los hijos de Dios, tenemos una doble dignidad? Primero, porque hay una dignidad humana como hijos de la creación. Hay dos tipos de dignidad. La primera, para los que anotan, dignidad humana, entre comillas, hijos de la creación. Como hijos de la creación, usted y yo valemos, somos valiosos. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer y nos dio valor. ¿Me está entendiendo? Entonces, Dios en su creación nos hizo valiosos, valemos como hijos de la creación. Por eso Dios, cuando nos creó, nos dio en la creación una única y una perfección en Dios. Fuimos dotados de libertad, de poder para crear, fuimos dotados de poder de ser transformados a nosotros mismos mediante nuestras propias decisiones. Esa dignidad Dios la entregó en nosotros como hijos de la creación. Pero hay una doble dignidad, que es la dignidad divina, que es los hijos de la decisión. Vuelvo a repetirlo. Los primeros son los hijos de la creación y los segundos son hijos de la decisión. O sea, en pocas palabras, usted y yo tenemos una doble dignidad. Ay, pastor, me dejaste un poquito como que enredado. De esto se trata, de que intentamos y aprendamos. No sé si a usted le ha pasado cuando gente le dice: yo no necesito ir por una iglesia, yo soy hijo de Dios. ¿O no? Yo lo he escuchado mucho. Un sobrino me dijo eso. ¿Te dijo? Sí. Yo soy hijo de Dios. Tuve que explicarle. Entonces, él es verdad, él es hijo de la creación. Hay una dignidad, hay un valor, sí, es verdad. Pero hay una segunda dignidad, que son las que son los hijos de la decisión. Cuando nosotros decidimos aceptar al Padre a través del Hijo, viene en nosotros esa doble dignidad. O sea, disfrutamos Un proceso espiritual. disfrutamos de la doble dignidad, tanto como criatura como hijo. Amén. Los creación, somos creados y por misericordia de Dios se consigue bendición. Pero los de la adopción, por cuanto clamamos Abba Padre, el Padre inclina para escuchar la voz de sus hijos. Entonces, esa dignidad, ¿verdad?, que habla la Biblia, esa dignidad es la dignidad de la decisión. Juan, capítulo 1, versículo 12, que lo acabábamos de leer, ahí estaba escrito. Porque por adopción disfrutamos esta doble dignidad. Fíjate, más a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Ya no somos de la creación como una raza que vale, como una raza humana que somos valiosa en el Padre.
Ahora tenemos una doble dignidad, porque somos hijos, somos criaturas, pero también somos hijos. Amén. Decime. Ahí lo que pasa es que el regalo que da Dios en esa segunda parte, como dice la palabra, nos regala el Espíritu Santo. O sea, Amén. digamos, con ese toque, y nuestro corazón es el que decide, lo recibe y Dios te transforma. Amén, amén. Porque Él envía su Espíritu para poder clamar. Y la Biblia dice, ¿cómo hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu Santo, con el Espíritu que es el soplo del Señor, cuando nos creó, es el que clama a Él, Abba, Padre. Entonces entendamos, ya vimos la predestinación, ya pudimos entender lo que era el plan eterno de Dios, y ahora vemos lo que es la adopción. Nosotros somos hijos, ahora tenemos una doble dignidad porque somos hijos de la creación, pero también somos hijos de la decisión. Usted y yo hemos decidido. Si no ha decidido, entonces le invito a que pueda recibirlo, porque si bien hecho o bien dicho, usted es hijo de ese Dios, pero es hijo por la creación. Pero necesitamos ahora ser hijos por la adopción, hijos por la decisión de poderle recibir como nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén. Amén. Ok, tercero, ya nos vamos a terminar para ver si termino esta clase y poder, porque vamos a hablar después, la semana que viene, si Dios lo permite, la gracia. Eso está extraordinario, porque la gracia es lo que es un regalo inmerecido. Amén. No lo merecíamos, pero Dios, por su gracia, nos salvó, nos rescató. Eso está desde el versículo 6 al versículo 11, 12 del primer capítulo. Vamos a tratar de terminar. Voy a agarrarme unos 10 minutos para terminar este último punto, aspectos doctrinales, y es la santificación. Amén. Hablamos de la predestinación, hablamos del plan eterno de Dios, hablamos de la adopción, y el último punto es la santificación. Ahora, para los que escriben, hay 3 tipos de santificación. Le decía que la palabra santo, ¿verdad? Viene del griego, la palabra santificado viene del griego santo, apartado. O sea, Dios, usted y yo estábamos aquí, en este punto, ¿verdad? Pero Dios nos toma y nos aparta a otro lugar. De ahí viene la palabra santo. Cuando dice al pueblo santo que está en Éfeso, Pablo está diciendo al pueblo que está apartado. Y al pueblo fue apartado para Dios. Amén. Usted y yo necesitamos entender que nosotros fuimos apartados. Estábamos aquí, pero Dios nos apartó de aquí y nos puso acá. Amén. Por eso la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de acá. ¿De dónde es nuestra ciudadanía, iglesia? Del cielo. Del reino. Necesitamos aprender a hablar lo que se habla en el reino del cielo. Necesitamos aprender a hablar lo que el rey determina para nosotros. Amén. Y vamos a estudiar un poco de esto. 3 tipos de santificación. Aprendiendo ya que en el griego el término santo es apartado. Amén. Cuando usted lea en la palabra y Dios los santificó, usted dice, Dios los apartó. Porque este pueblo era santo. Este pueblo era apartado. ¿Sí? ¿Ya me está entendiendo? Ok. El primer tipo de la santificación es la separación posicional en Cristo. La primera santificación. Decíamos que santificación es separar, ¿verdad? Es apartar. Entonces, la separación personal en Cristo. Esto ocurre, iglesia, en el momento de nuestra salvación. Cuando usted acepta al Señor. Yo andaba descarriado, yo andaba en el mundo, no tenía conocimiento del Padre y acepté hoy al Señor. Yo estaba aquí. ¿Qué hizo el Señor? Me apartó. Dice el Señor, a partir de hoy, Marco, eres santo y te aparto para acá. Eres pueblo escogido, eres uno de los míos. Te saco de aquí y te pongo aquí. En el momento que usted y yo aceptamos al Señor. Te guarda. Cuando usted acepta al Señor y lo confiesa como su único y suficiente Salvador, entonces a partir de ese momento aplica la primera santificación,
que es la santificación posicional en Cristo, que es en el momento de nuestra salvación. Hebreo, capítulo 10, verso 10. Dice el escritor a Hebreo 10:10. Vamos a leerlo a ver lo que dice la palabra de Dios. Y en virtud de esa voluntad somos ¿qué? Miren, santificados, somos apartados mediante el sacrificio del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, ofrecido una vez. Esto es necesario que usted entienda. Iglesia, nosotros estamos esperando la venida del Señor, pero crea que el Señor no va a venir a volver a ser crucificado en una cruz. Dios viene a buscar su pueblo, a juzgar. Vamos a ver pues cómo estuvo la cosa, vamos a arreglar cuentas. Hay gente que está todavía, no, cuando vuelva a venir se vuelve a morir en la cruz y yo sé que me va a volver a perdonar. No, hermano, la Biblia dice que fue una vez para siempre. Entonces, vemos que el escritor hebreo dice que esta santificación fue por medio del sacrificio en la cruz del Calvario. Ya acepté al Señor, estaba aquí. Ya Dios me apartó. Amén. Me apartó de allí donde yo estaba, de ese sistema. Juan lo explica mejor. Capítulo 17, verso 1, y después vamos a leer del 7 al 21, para que podamos entender. De hecho, dejo claro, la verdadera oración. ¿Usted se acuerda cuando Jesús le dijo, Señor, enséñanos a orar? Y el Señor dijo, cuando oréis, hacedlo de esta manera. ¿Y qué ha hecho durante mucho tiempo la religión? Es que repite. Y hemos repetido, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. No, hermano, esa no es la verdadera oración. Esa no es la oración, eso es un modelo. O sea, en pocas palabras, cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en el cielo. Lo primero que tú tienes que entender es que el Padre está en un trono. Es que el Padre está en un lugar más alto. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. O sea, es santificado su nombre. Amén. De una u otra manera, Él estaba diciendo, Jesús, cuando ustedes oren al Padre, entiendan que tiene que santificar su nombre. Entonces van a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificados. Señor, tu reino, lo que se establece allá, establécelo aquí en la tierra. Amén. ¿Sí me explico? No es una oración escrita para que usted y yo, no, eso lo aprendimos por la religión. Amén. Es un modelo. Es un modelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahora, la verdadera oración está acá. Esta es la verdadera oración, como nosotros podemos orar. Juan 17:1, el mismo Juan dice: después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y ¿qué hizo? Oró así. Miró al Padre, de donde él sabía que él era. ¿Y cómo hizo? Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Verso 7. Vamos al 7. Fíjate lo que dice hasta el 21. Una hermosura. Ahora saben que todo lo que me has dado viene De ti. de ti. Eso es lo que enseñó Jesús. Verso siguiente. Porque les he entregado las palabras. Jesús habló lo que habló el Padre. Jesús enseñó lo que aprendió del Padre. Y ellos la aceptaron. ¿La aceptaron usted o no? Amén. ¿La aceptó o no? Amén. Gloria a Dios por esos 4 amén. Si usted la aceptó, dice, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No tenemos duda que nuestro Señor Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida. Amén. Y que nadie va al Padre sino a través de Él. Amén. Dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo. Esta palabra mundo en el original es sistema. No el mundo, el globo terráqueo ese que usted conoce, no el mapa mundi, no. Él ora por el sistema, o sea,
el sistema, esa palabra mundo habla de sistema. Habla de lo que usted vea cuando que salga de aquí. Hablo de lo que usted ve cuando sale de su casa. Entonces Jesús dice, no ruego por el sistema, sino por lo que me has dado, porque son tuyos. Jesús no está orando por el sistema, Jesús está orando por nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque somos de Él. Amén. Verso siguiente. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes Es mío. y por medio de ellos he sido glorificado. Verso siguiente. Ya no voy a estar más tiempo, ¿dónde? En el sistema. No voy a estar más aquí con los romanos, no voy a estar más aquí con los saduceos, no voy a estar más aquí, Padre. Le está orando al Señor. Le está diciendo, Padre, no voy a estar más aquí con ellos. Pero ellos están todavía aquí. Aquí están ellos, Señor. Y yo vuelvo a ti, Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que somos nosotros. Verso siguiente. Mientras estaba con ellos, ¿qué hacía Jesús? Los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió, sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliese las Escrituras. Versículo siguiente. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el sistema. Mientras todavía estoy aquí, que yo sé que ya voy a ti, voy a decir estas cosas para que tengan mi alegría en pleno. Ese es el trabajo de nuestro Señor, que la alegría de Él esté en nosotros en plenitud, totalmente lleno. Verso 14. Yo les he entregado tu palabra y el sistema los ha odiado porque no son. ¿Ha pasado eso o no? Te perdimos. Ahora sí, ¿verdad? Ay, ahora es evangélico. Ay, no, y tiene la aureola, mire. Pasa que estoy grabando y no quiero, me voy a guardar. Gracias, Señor. Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del sistema. Jesús no es de este mundo, iglesia. Amén. Entienda algo, su Padre no es de este sistema. Amén. Verso siguiente. No te pido que los quites del sistema, pero sí que los protejas del maligno. Hermano, en el mundo vas a tener aflicción, en el sistema vas a tener aflicción, pero confía. Ya yo he vencido, dijo el Señor. Amén. Por eso es que no nos puede quitar, hermano. Esa es la primera santificación. Viene una segunda, que ya la vamos a ver, pero es necesario que usted entienda esto. Dice el siguiente verso. Ellos no son del sistema, como yo tampoco lo soy, ¿verdad? Santifícalos. ¿Qué le dije que la palabra santifica lo que es? Apártalo. Guárdalo en la verdad. Tu palabra es la verdad. Verso 18. Como tú me enviaste al sistema, yo los envío también. Dios nos envía allí. Dios no nos va a quitar. Hermanos, porque si no nos envía allí, ¿cómo conocen de Jesucristo? ¿Cómo conocen de aquel que nos salvó a nosotros? Amén. Si le decimos al Señor que nos lleve allá a su gloria, al cielo, necesitamos estar en el sistema. Ahora la pregunta es, mientras estamos en este sistema, ¿de quién estamos dando testimonio? ¿Estamos dando testimonio que verdaderamente somos cristianos, somos hijos de Dios, fuimos apartados, fuimos santificados, fuimos adoptados? ¿O estamos dando testimonio del sistema? Hay gente, iglesia, que parece mentira, pero su conducta totalmente la misma conducta del sistema. No hay algo que pueda
Claro, los frutos no hablan. No, los frutos no van a hablar de ellos. Y dice el apóstol Juan, dice, yo los envío también al sistema, verso 19. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Por nosotros, ahí ya Dios está orando, fíjense. Cuando eso nosotros no habíamos aceptado al Señor. Pero ya Jesús, en esa oración al Padre, le está diciendo, Señor, no voy a orar solamente por esto, por los discípulos que están conmigo, por esta gente que me sigue, no. Voy a orar también por los que han de venir, nosotros. Amén. Gloria a Dios por eso. Ya Dios estaba orando antes de lo que podía haber ocurrido, ya estaba orando por nosotros. Dice, verso siguiente, y con este cierra este capítulo, para que todos sean ¿qué? Uno. Decía que está a tu lado, tenemos que ser uno. No, pero profetízalo, tenemos que ser uno, en serio. Dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el sistema, el sistema crea que tú, Me has enviado. ¿por qué el sistema no ha creído en Jesús? Decirle que está a tu lado, por mí no ha creído, porque la conducta que usted y yo tenemos, hermano, no ha sido agradable al Padre. El Señor le dijo, para que ellos sean unos. Y si suponemos que en la iglesia tiene que reinar el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la benignidad, la templanza, el dominio, todas esas cosas, ¿por qué no? ¿Aló? Lo dejo por ahí. Amén. Solo para que podamos entender. Pero si usted quiere ser uno con el Señor, tiene que ser uno con el que tiene ahí a su lado. Si no, está frito. Si no, perdió el tiempo. Segunda santificación. Le dije que hay 3 tipos. Amén. De santificación. La primera, le dije que es la separación posicional en Cristo, cuando la aceptamos. O sea, aquí estaba. Acepté a Cristo, Cristo me apartó. Ahora viene una segunda santificación, que es la santificación, la santificación práctica, progresiva en Cristo. La segunda santificación es una santificación progresiva en Cristo. En pocas palabras, mientras el creyente vive, se santifica en Jesús. Amén. No es que usted estaba aquí y ahora Dios lo apartó y lo santificó aquí, usted se va a quedar aquí. Porque si usted se queda aquí y aquí se queda, cuando venga el Señor, ¿qué va a pasar? Siervo inútil fuiste, porque te enterraste ahí, no dije que te enterrara, te dije que te multiplicaras. Amén. Entonces la santificación es progresiva. El que esté santo, el que esté apartado, santifíquese más. En pocas palabras, apártese más. Mejor dicho, la salvación es un punto. Aquí la salvación es un punto, la santificación es un camino. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Mire, la salvación, yo estaba aquí, Dios me apartó, me puso aquí. Ok, después que soy santo, que soy apartado, ahora viene la santificación progresiva. Aquí hay un punto por la salvación, pero ahora por la santificación es un camino. Tengo que seguir caminando a donde, a la perfección, hasta llegar a la estatura de este varón. ¿Está entendiendo? O sea, usted no es porque, bueno, mire, doctrinalmente hablando, hay una línea que dice, hermano, después que usted acepta al Señor, listo, su nombre está escrito en el libro de la vida, de ahí no lo borra nadie, usted puede seguir bailando el chacunchán. Miki, que la vaca vuela.
Señor, pero en tu nombre profeticé, prediqué, evangelicé, hice cosas. Apartados de aquí, hacedores de maldad que no te conocí. Pero si yo te acepté, Señor, pero no te santificaste. ¡Ey! La salvación, yo quiero que esto quede claro, es un punto. Santificación es un camino. Te tienes que seguir santificándote aún cuando fuiste apartado para Dios. ¿Me está entendiendo? Primera de Juan, el mismo apóstol Juan, en la primera carta, capítulo 3, verso 12, ya estamos por terminar. Deme 2 minutos más y ya vamos a terminar. Pero me interesa esta, que usted la pueda entender. Porque aquí vamos a ver el éxito de nosotros como hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2. Fíjense lo que dice el apóstol Juan. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ajá, como yo digo. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¿Usted lo quiere ver tal como Él es? Santifíquese más. Amén. Apártese más. Busque más del Señor. Mengue cada día más. Que sea el Señor creciendo en usted. Primera de Pedro, capítulo 14 y al 16. El apóstol Pedro, Primera de Pedro. capítulo 1, verso 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amoldeen a los malos deseos que tenían antes. Cuando vivían, ¿dónde? Estábamos ignorantes, hermano. No conocíamos. No conocíamos, yo creía que yo me la estaba comiendo. Yo creía que era por obra. Yo siempre decía, voy a dar esta limonita aquí para que a ganar. Tengo 5 coronas ganadas ya. Tranquilo, ¿cuánto vale el show? No vale nada porque iba a dar una actividad para una escuela, iban a recoger fondos. ¡Ey! Tremendo, hermano. ¡Ey! Placa. Te daban reconocimiento y salías así en la foto. ¡Ey! El hijo pródigo de Cabima, pues. Estaba ignorante de lo que antes era. Ayer, cuando veíamos la clase, ¿se acuerdan que en la clase de liderazgo hablamos acerca del Emoao, de la red? Dice que el ver ellos de una vez dejaron la red y siguieron a Jesús. Fíjate si esa palabra no fue rema, que fue lo que compartí ayer que tuve la oportunidad de dar la capellanía. Y lo que menos esperaban los benditos. Yo agarré el micrófono y dije, bueno, hermano, esta es la palabra, Ahora voy a preguntar, a ver. Y le dije, ¿qué te tocó a ti dejar? Ay, hermano, tenías que verlo. Estaban así. ¿Qué digo? Me raspó el pastor. Porque a veces uno no sabe si son del sistema o son de Cristo. Entonces, aprendamos, iglesia, a que cada día nosotros nos podamos santificar más. Yo tuve que dejar mis redes, que el orgullo, yo era todo. No, hermano, ahora es Cristo. Yo vengo para que Cristo. Amén. Como hijo obediente, no se amoldea a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Verso 15, dice la Biblia. Más bien, sean ustedes ¿qué? Santos. Santo es apartado, ¿verdad? En todo Lo que haga. En todo. Como también es santo, ¿quién? Lo llamó. Verso siguiente, ¿no? Hasta el 16. Sí. Fíjate lo que dice el 16. Pues está escrito, sean santos. Porque yo soy santo. ¿Quién está hablando allí? El Padre. Él. El Señor. Apártense como yo me aparté. Sean santos, santifíquense cada día más, como yo lo pude hacer. Primera de Tesalónica, capítulo 5, verso 23. Quiero dejar un piso doctrinal en esto para que no le vaya, porque yo le decía que hay una doctrina, hay unas corrientes
que dicen que después que usted firma, hermano, ya el libro usted no lo van a borrar más. Vaya a echar cucha, vaya a menear la colita. Que cuando venga el Señor, usted lo van a llamar, sí es verdad, pero es para pedirle cuenta, hermano, ¿oyó? Ajá. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que Dios mismo, el Dios de paz, que lo santifique como por completo, no a media, sino por completo, y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la tercera y última santificación, esta es la santificación eterna. Y aquí, hermano, es la santificación eterna de nosotros como pueblo. Ahí es donde estaremos en el cielo ya eternamente. Y el apóstol Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 5, 13, lo deja establecido. El apóstol Juan, capítulo 5, 13, está compartiendo esto. Versículo 5, 13 de la primera carta. Les escribo estas cosas, ¿a quién? A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida Eterna. Cuando ya nosotros estemos allí en esa vida eterna, ya estaremos santificados completamente. Vamos a ser revestidos con nueva vestidura, valga la redundancia, y con ropaje nuevo. Póngase sobre sus pies y te voy a regalar este consejo que le regaló nuestro Señor a la iglesia. Pastor, un consejo para el camino de la santificación. Hay dos textos. El primero está en Romanos, capítulo 12, verso 2, y el segundo está en Filipenses, capítulo 4, 8. Son dos consejos que nos da el Padre hoy, como iglesia, venga a tu reino, para que nosotros podamos santificarnos más, podamos caminar bajo esa santificación. El apóstol Pablo a Romanos, capítulo 12, versículo 2, lo escribe de esta manera, y lo establece de esta manera. Dice, no se amoldeen al sistema actual. Iglesia, no se amoldeen a lo que hoy el sistema te está enseñando, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así, o sea, con esa renovación, usted y yo podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y el segundo consejo se lo escribe Pablo a la carta de Filipo, capítulo 4, verso 8. A los filipenses le dice esto: hey, aquí tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Y a Filipo el apóstol le dice: por último, hermano, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Ponémelo en Reina Valera, para que ahí me lo vas a entender mejor. Por lo demás, o sea, hermano, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto Pensar. solo piensa en lo que es puro, en lo que es digno, en lo que es justo, en eso pensemos, no a lo que el mundo o el sistema nos está enseñando. Cierra tus ojos allí y quiero orar en estos 2 minutos para pedirle al Padre Dios eterno, gloria a Dios, que pueda hoy ayudarnos a que cada día podamos santificarnos más, poderle decir cada día al Padre: Señor, entendí hoy que la salvación
es un punto, pero ahora, Señor, la santificación es un camino. O sea, tengo que seguir santificándome así como tú, Padre, te has santificado. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro allí, que quiero orar por usted. Bendito Dios, Padre amado de la gloria, Señor. Dame el fondo, hijo, si queréis, de la adoración. Padre amado de la gloria, amamos tu presencia, te damos gracia, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te bendecimos, Padre amado. Padre, hoy, Señor, queremos pedirte, Padre amado, que puedas quebrantar cada día más mi corazón. Padre, hoy queremos pedirte, Señor, que hoy podamos aprender a menguar cada día más para que tú crezcas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oh bendito Dios, Padre amado de la gloria, te pido en el nombre de Jesús que puedas, Señor, hoy hablar a nuestras vidas en el nombre de Jesús y poder, Señor, decirte, Padre amado, que hoy, cada día, te necesitamos más. Queremos, Padre amado, hoy seguir siendo, Padre amado, usado por ti, Padre. Padre, mira nuestro corazón. Padre, mira nuestras vidas, Padre amado. Hoy pedimos al Padre Dios del cielo, enséñanos cada día más a santificarnos en tu palabra, a santificarnos en tu verdad. Saber, bendito Dios, que somos adoptados, que tenemos una doble dignidad, Padre amado, que no solamente tenemos la dignidad de ser hijos de la creación, sino también hijos de la decisión. Tenemos esa doble bendición. Somos valiosos delante de ti, Padre amado, Dios eterno. Por eso, Padre Dios de gloria, queremos, Señor, en esta hora, Padre, poder pedirte, Señor, que quebrantes cada día más nuestro corazón, Padre amado.